Hola, hoy les hablaré un poco sobre la biomecánica del movimiento. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que podemos levantar pesas, pararnos de puntitas o simplemente sostener nuestra cabeza? Los encargados de producir todos estos movimientos, desde los más simples hasta los más complejos, son nuestros músculos esqueléticos. Pero este no es trabajo único de ellos, ya que se requiere la intervención de muchos otros componentes de nuestro cuerpo, como son los huesos y las articulaciones. El movimiento se genera cuando un músculo tira hacia sí mismo los tendones y estos a los huesos. El músculo se contrae y mueve uno de los huesos perteneciente a una articulación hacia el otro, quedándose el primero inmóvil y el segundo traccionándose hacia este. El origen del músculo es el lugar de unión del tendón al hueso inmóvil o estacionario, mientras que la inserción es el punto de fijación del otro tendón al hueso móvil. La porción carnosa del músculo entre estos dos tendones se conoce como vientre. Podemos semejar el movimiento corporal a un sistema de palanca, siendo los huesos las palancas que se mueven a un punto fijo, o sea, las articulaciones, que cumplen la función de puntos de apoyo o fulcro. Sobre la palanca actúan dos fuerzas en puntos diferentes, la resistencia y la fuerza o potencia, siendo la resistencia la fuerza que debe ser superada por la potencia. Es importante destacar que estas palancas pueden tener una ventaja mecánica mientras la potencia esté alejada del fulcro y la resistencia cerca del mismo, y, por el otro lado, una desventaja mecánica si la potencia está cerca del fulcro y la resistencia alejada de este. Las palancas se dividen en tres tipos dependiendo de las posiciones del fulcro, la potencia y la resistencia. Las de primera clase tienen el fulcro entre la potencia y la resistencia, PFR, como unas tijeras convencionales. Son escasas en el cuerpo y depende de la exacta posición de las partes para saber si tienen ventaja o no. Un ejemplo de este tipo es la extensión de la cabeza sobre la columna vertebral, siendo la contracción de los músculos cervicales la potencia, la articulación entre el atlas y el occipital el fulcro, y la parte anterior o facial de la cabeza la resistencia. Las de segunda clase tienen la resistencia entre la potencia y el fulcro, FRP, como una carretilla. Son poco frecuentes y siempre presentan ventaja mecánica, dando una fuerza máxima a cambio de velocidad y amplitud. Un ejemplo es pararse de puntitas, siendo la almohadilla plantar el fulcro, el peso corporal la resistencia y la contracción de los músculos de la pantorrilla la potencia. Finalmente, las de tercera clase tienen la potencia entre el fulcro y la resistencia, FPR, como unas pinzas para depilar. Son las más comunes en el cuerpo y siempre presentan desventaja mecánica, favoreciendo velocidad y amplitud. Un ejemplo es la flexión del antebrazo al codo, siendo el codo el fulcro, la contracción del bíceps braquial la potencia y el peso del antebrazo la resistencia. Eso ha sido todo, hasta la próxima.